Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quiero hablaros sobre las arecas. En este caso las arecas, pues bueno, tienen su nombre científico, es Dipsys lutescens, en este caso de esta areca concreta, pero digamos que los consejos que os voy a dar hoy no solo son aplicables para las arecas, sino que también las vais a poder aplicar para otro tipo de plantas tropicales, porque las arecas son plantas tropicales. Pues aquí tengo, por ejemplo, me acompañan unas Camedoreas elegans, pero también os serviría para Kentias, para otras plantas tropicales. Como siempre digo, es muy importante para saber cuidar a las plantas el entender de dónde vienen. Es decir, nosotros las tenemos ornamentales en nuestras casas con macetas, pero estas plantas estaban previamente en la naturaleza en algún sitio del mundo, ¿verdad? O siguen estando, en el mejor de los casos. En este caso, estas plantas tropicales pues están siempre, pues como su nombre indica, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, y en los trópicos pues la temperatura habitualmente que tenemos en ese tipo de clima pues digamos que se caracteriza sobre todo por elevada humedad ambiental, temperaturas que no suelen bajar de unos 17-18 grados, por lo tanto digamos que no conocen el invierno prácticamente, son plantas acostumbradas al calor, y digamos que esa combinación de temperatura y de calor pues son las que más nos van a indicar un poco qué es lo que necesitan. Además de eso, en este caso estas plantas tropicales normalmente suelen estar al refugio de otros árboles o de otras plantas que les dan un poco de protección frente al sol directo, por lo que esto también nos está indicando que esta planta no le va a gustar para nada que le pegue la solana directa. Entonces ya que creo que con lo que os estoy contando ahora os podéis ir imaginando cuáles pueden ser sus mejores ubicaciones. Si me preguntáis, ¿puedo colocar a mi areca en el exterior de casa? La respuesta habitualmente a esta pregunta es casi siempre sí, es decir, las plantas no nacieron para ser de interior y estar en nuestras casas viendo la tele con nosotros, ¿verdad? Las plantas están en la naturaleza, están en el exterior, por lo tanto, siempre vas a poder, digamos, tener una planta en el exterior. La pregunta es, ¿bajo qué condiciones? Si tú me estás preguntando, ¿puedo poner esta planta en el exterior? Y estás viviendo en el norte de España o en el norte de Europa o en zonas que sean montañosas, frías, evidentemente la respuesta es no, bajo ningún concepto. Alguien de Galicia, aquí por entendernos en España, con un frío que pela en invierno, o de País Vasco, o de lo que sea, digamos que va a poder poner esta planta fuera. ¿Por qué? Porque va a sufrir muchísimo con las heladas. Cuando tengas menos 5 grados, menos 6 grados en invierno, la planta se va a poner, pues bueno, de amarilla, marrón o de todos los colores, ¿no? Nos la vamos a cargar. Por lo tanto, esta planta podría ir en el exterior si estás viviendo en una zona del mundo que sea tropical o una zona del mundo donde, pues bueno, no tengas heladas fuertes, no tengas inviernos fuertes. O incluso si te apetece tenerla fuera durante una época del año más calurosa y tenerla dentro en las épocas más frías. También podría funcionar. Así que lo que sí que aplica en esta planta es que siempre va a poder estar mejor en el interior, ¿vale? En el interior de nuestras casas, porque vamos a poder controlar mejor ciertos aspectos. Pero, importante, como os he dicho, necesita no solo calor, necesita también humedad ambiental elevada. Entonces, cuidado con todos aquellos que vivís en zonas, por ejemplo, de España o del mundo que son secas. Si en España vives en la meseta, vives en Toledo, vives en Madrid, estas plantas sufren más. Pueden estar, pero van a sufrir más, porque tienes una humedad relativa, una humedad ambiental más baja. En cambio, en Valencia, que es de donde vengo yo, ¿no? Pues en Valencia estas plantas dentro de casa no tengo que hacer casi nada, es decir, tenemos una humedad ambiental elevada, cerca de la playa, pues las plantas digamos que están en ese sentido más cerca de sus condiciones originales. Vale, entonces dicho esto, os voy a pasar a comentar qué podemos hacer si, por ejemplo, pues lo que decía, ¿no? Estáis en zonas secas, pues cómo puedo compensar para que esta planta esté bien. Pues lo más importante es el tema de la humedad. ¿Y cómo podéis conseguir una humedad más elevada en casa? Pues o bien tenéis un humidificador, digamos que es una opción, hay gente que tenéis humidificadores,
Pero yo el humidificador que más me gusta es el humidificador natural, humidificadores naturales que son las propias plantas. Así que el primer consejo importante para tener una areca o cualquier planta tropical es que la rodees de muchas más plantas. Si tienes una jungla ya en tu casa o te la estás haciendo, pues oye, tenlo en cuenta porque estas plantas, además de que emiten mucha humedad ambiental, necesitan mucha humedad ambiental. Por lo tanto, oye, ¿puedo poner a dos arecas juntas o areca kentia y otras muchas plantas juntas? Sí, por favor, hazlo. Es la clave, porque esta planta en sitios secos y sola va a sufrir bastante si no tienes humidificadores o si no pulverizas muy a menudo, que es otro de los consejos que te doy también. Independientemente de que estés en casi cualquier zona del mundo, le va a venir bien que le pulverices con agua, digamos, con un pulverizador tal cual como el que tengo yo aquí, no hace falta más, con agua. Agua, si puede ser que no sea muy dura, es decir, si vives en sitios con agua muy dura, pues mejor agua, pues bueno, filtrada por ósmosis, agua mineral, algo que no sea tan duro. Y con este agua, pues lo que haces es simplemente pulverizar con generosidad, ¿no? Como estoy haciendo yo ahora, pam, le viene fenomenal. Yo estoy en Valencia y también la pulverizo muy a menudo porque la planta le viene bien, pero si estás en Madrid, en Toledo, en Extremadura, pues todavía la pulverizas más que yo, ¿vale? Entonces la frecuencia va a depender mucho de lo seco que sea la zona donde estás viviendo. Vale, estas son las claves más importantes de las plantas tropicales. ¿Qué más tienes que tener en cuenta? Pues bueno, es una planta, como ya he dicho, que no hay que poner al sol directo, pero que sí que necesita mucha luz, cuanta más luz indirecta, mejor, para estar bien, para crecer, pues bueno, para crecer más y para sobre todo estar muy bien, ¿vale? Entonces la luz indirecta le viene fenomenal. Temas de riego. Más allá de la pulverización te recomiendo que la hagas casi cuando te acuerdes de una forma, pues bueno, bastante frecuente, ¿no? Oye, mira, pues cada 2 días, cada 3 días, tal, tengo el pulverizador cerca, pam, pam, le meto un poco y fenomenal. Pero otra cosa es el riego que tienes que hacer por arriba, como ya indico en el vídeo que tengo específico sobre el riego, que puedes echar un vistazo, pero bueno, regar por arriba y regar, digamos, en esta planta, pues dependiendo de la zona donde estés, que el sustrato no esté seco, o sea, es una planta que, como todas, no quiere que la encharques, pero que le gusta que el sustrato esté relativamente húmedo, y por tanto no es una mala idea, ni mucho menos, tenerla, por ejemplo, en macetas de plástico. ¿Por qué? Pues porque las macetas de plástico normalmente, digamos que retienen un poco más el agua, cosa que las macetas de barro, pues transpiran un poco más y dejan el sustrato un poco más seco. De esto también tenemos un vídeo sobre las macetas que puedes ver en nuestro canal y hablo largo y tendido sobre el tema. Pero maceta de plástico incluso mejor para las plantas tropicales. Estos son un poco los consejos más importantes respecto al cuidado. Y también os quería hablar de algo de un típico problema que sucede mucho en las plantas tropicales y la areca no es una excepción. Y es el siguiente. Estas plantas las compráis, están muy bien, os llegan a casa, sobre todo si estáis en zonas, como os digo, pues secas, y al cabo de 1 o 2 semanas, o dependiendo, pues empezáis a ver que, ostras, se está secando, ¿no? Están saliendo hojas o bien con puntas marrones o amarillas secas, o sea, la planta se está secando, ¿no? Y enseguida decís, ostras, ¿qué está pasando? Pues está pasando que la planta necesita un periodo de adaptación. Si, por ejemplo, te la hemos enviado desde Valencia y está llegando a Madrid, va a necesitar un tiempo de adaptación porque el clima es distinto y te está indicando, querido amigo o amiga, necesito que me des más pulverización, que me des más humedad ambiental. Te está diciendo que está seca y que necesita que hagas algo, ¿no? Por lo tanto, esto lo vas a compensar con los consejos que te he dicho antes, mucha humedad ambiental, mucha pulverización y la planta va a ir adaptándose. También una cosa que os recomiendo para casi todas las plantas es que si la habéis colocado en un lugar y por lo que sea ese lugar no es el mejor, probad con otro lugar en la casa, porque a veces esto cambia radicalmente el cómo están las plantas. A lo mejor ese nuevo lugar tiene menos corriente de aire, que es algo que a esta planta no le suele gustar, no está cerca de un aire acondicionado, no está cerca de una calefacción y la planta de repente está mejor. Es increíble. Hay plantas que hay zonas que son zonas casi prohibidas de la casa y la pones en otro lugar y están sensacionales. Así que probad varias localizaciones y esto sirve para cualquier planta para ese proceso de adaptación. Vale, entonces ya os he comentado uno de los problemas más habituales, el tema de las puntas. ¿Qué hacéis cuando se seca totalmente y ya estáis viendo que las hojas están totalmente secas? Aquí
La planta, esto no es reversible. Cuando la planta ya se ha secado, no es reversible. Ah, mira, voy a ponerle agua y la planta luego de ese marrón sacará un verde espectacular, cosa que he visto en algunos sitios. No. Esto no pasa, no sucede así. Esto que está pasando es un proceso de necrosis, digamos, o sea, es decir, la planta ya, estas hojas que estén secas, están muertas y por lo tanto lo mejor que podemos hacer para la planta es coger tijeras y cortar. O sea, cortamos las zonas que estén secas. ¿Por qué? Porque de esta forma estamos también favoreciendo, como la planta suele venir bastante tupida, estamos favoreciendo que incluso al cortar la parte de fuera que no está bien, pues que la parte de dentro incluso pueda llegar mejor el agua, pueda llegar mejor la humedad ambiental, o sea que no es tan negativo, ni mucho menos el hecho de recortar. Lo que sí que es negativo es dejar esas hojas secas ahí y bueno, no sé, como si eso por sí solo fuera a mejorarse. Para nada. Actuad, recortad, no tengáis miedo a hacerlo, porque ya saldrán hojas nuevas cuando la planta esté otra vez en las condiciones que tenía que estar y cuando le hayáis pillado el truco, ¿vale? Porque esto de la adaptación es un poco, no es solo la planta, ¿no? Es un poco comunicación, adaptación vuestra también a la planta, entender sus mensajes, y esto os puede llevar un poco de tiempo. Así que este es un poco mi consejo. Y ya, por último, os quería hablar en esta planta de un tema, pues bueno, de una plaga que, digamos que es una planta que no suele tener muchas plagas, ni suele tener muchos problemas, tampoco es la típica planta que suele desarrollar hongos, o sea, es una planta bastante, en ese sentido, sencilla en tema plagas, pero sí que es cierto que en algunas ocasiones lo hemos visto, pues que bueno, puede tener la plaga esta denominada la cochinilla, que lo habréis oído, la cochinilla algodonosa, que también algunas personas, bueno, se le conoce como cotonet, ¿no? El cotonet. El cotonet entiendo que no viene de otra cosa que la palabra valenciana o catalana del algodón, que la palabra es cotó, ¿no? Pues supongo que de ahí vendrá, ¿no? El tema de esta plaga de la cochinilla, lo que sucede es que suele dejar, lo podéis saber muy bien, ver muy bien qué es esta plaga, porque suele haber como una capa blanquecina parecida al algodón, ¿no? Parecida al cotó, ¿no? En valenciano que le decimos, y esta capa algodonosa habitualmente suele aparecer en la zona, digamos, aérea. Es decir, no es una plaga de raíces que ataque a las raíces, es una plaga que ataca a las hojas, habitualmente a los tallos. ¿Por qué? Pues porque necesita la savia de la planta. La savia se encuentra dentro de las hojas y de los tallos y por tanto es donde va. ¿Qué sucede? Pues que esta cochinilla, como os digo, que lo vais a poder ver por esta capa blanquecina, va a empezar a, bueno, pues en este caso no voy a entrar muy en el detalle de la plaga, que ya haré un vídeo específico sobre plagas y me encanta el tema, pero digamos que lo que hacen es, en este caso son estos insectos, las hembras son las que colocan esta capa algodonosa, porque lo que están poniendo es sus huevos dentro de esa capa algodonosa. Sé que puede parecer un poco asqueroso, pero bueno, para los biólogos es nuestro día a día, pero bueno, para que lo entendáis, ¿vale? Ponen esta capa algodonosa y bueno, y digamos que a través de ahí, pues la idea es un poco que sus crías, digamos, pues se aprovechen de la savia y se nutran de la savia de la planta. ¿Qué sucede? El insecto está fenomenal, se nutre, bien gordito y tal, pero la planta sufre, evidentemente. ¿Y qué puede pasar? Como casi cualquier plaga, que mientras el insecto se pone gordo, digamos que la planta empieza a atraer a otros problemas, como pueden ser hongos, como pueden ser más hojas secas, hojas amarillas, y esto es lo que hace que la planta al final muera. Por lo que, ¿qué hay que hacer? ¿Entrar en pánico al ver la capa algodonosa? No. Lo que hay que hacer es reaccionar. ¿Y cómo reaccionamos? Pues os explico. Tenéis dos opciones. Podéis ir y poner en Google cochinilla algodonosa, pum, remedios naturales, y ahí vais a encontrar de todo, pero todo. Es decir, consejos que no os van a servir para nada, mezclas extrañas, pócimas de la abuela. Vamos a ver, remedios naturales, yo no tengo nada en contra de los remedios naturales, pero hay un problema y es que la mayoría de lo que os vais a encontrar por ahí no funcionan por diferentes motivos que explicaré en este vídeo sobre plagas, y sobre todo lo que no funciona es que a veces la propia dilución del remedio natural, la propia concentración en la que metes el vinagre, en la que metes el soda potásica, lo que te indiquen, no es la adecuada. Por lo tanto, ¿cuál es mi consejo aquí? Ir a productos profesionales, productos contrastados que sí o sí van a funcionar para vuestro problema. En el caso de la cochinilla algodonosa, cuando veáis esta capa de algodón, lo que hacéis y lo que yo hago cuando esto sucede es lo siguiente.
Y no es nada difícil. Mirad, lo primero es retirar la propia capa de algodón. Es un poco asqueroso y ahora que os he contado lo de los huevos, pues oye, da un poco más de asco, lo entiendo. Os ponéis unos guantes, ¿vale? Y cogéis un papel de cocina o un trapo o lo que queráis luego tirar, evidentemente, no, ¿sabes? Algo que luego no reutilicemos, ¿verdad? Y pues nada, cogemos, habitualmente en esta planta estarán abajo, ¿vale? Pero bueno, depende de lo extendido que esté, pues lo retiraríais, cosa que en este caso no hay, ¿vale? No tenemos esta plaga aquí, pero bueno, podría suceder en vuestra casa o lo que sea, retiraríais con agua, retiraríais evidentemente la capa con los guantes puestos, físicamente, digamos, lo que podáis, ¿vale? A lo mejor queda alguna pequeña parte, pero lo quitáis todo lo que podáis. Esto lo tiráis y la clave, elegid un producto que funciona, ¿vale? El triple acción de Home Jungle funciona, se está vendiendo muy bien porque funciona. ¿Y cuál es la particularidad? Pues que de estos productos, a mí lo que siempre me ha molestado es que tengan un exceso de químicos. O sea, la mayoría de triple acciones del mercado tienen una cantidad de químicos bestiales. De hecho, te dicen, si lees las instrucciones, que hagas un tratamiento al año o como mucho 2, porque la planta con tratamiento químico, si nos pasamos, puede sufrir. Es un tratamiento muy fuerte, funciona muy bien, pero son muy fuertes. Por lo tanto, nosotros hemos dado con el producto, bajo mi punto de vista, ideal. ¿Por qué? Porque es un producto que funciona, es un producto testado, pero está hecho a base de extracto de ortiga, lo que significa que es un producto, pues bueno, sin químicos. ¿Qué hacéis con este producto? Pues una vez retirado esto, abrís y hacéis una pulverización, pulverizaciones en la zona afectada, y como es un producto sin químicos, podéis hacer también pulverizaciones preventivas en zonas que todavía no está la cochinilla, pero podría aparecer. O sea, toda la planta, incluso un poco del sustrato, ¿vale? Yo me curo en salud. Hacéis una pulverización completa con el producto y con una pulverización suele ser suficiente, pero si queréis aseguraros, al cabo de unos 4 o 5 días, volvéis a hacer otra pulverización, tal y como os he dicho, con este mismo producto, y se acabó, tanto la cochinilla como otros posibles problemas de hongos, etcétera, etcétera. Va a ser muy importante que atajéis el problema pronto. Si os esperáis mucho tiempo y esto avanza más, pues cuanto más avance, más difícil va a ser poder pararlo, ¿vale? Pero con esto, estos consejos os va a funcionar bien. Importante también con este producto, al ser extracto de ortiga, pica bastante los ojos, es bastante fuerte, digamos, para respirarlo, por lo que mucho mejor si lo hacéis en la terraza, en el balcón, fuera de vuestra casa, y dejáis a la planta a lo mejor un día, pues bueno, unas horas fuera de vuestra casa, porque es un producto que huele bastante fuerte por el tema este de la ortiga, ¿vale? Pero no os preocupéis porque la planta no va a sufrir y digamos que va a ser la forma mejor de usar un producto efectivo que funcione. Así que nada, esto es todo lo que os quería contar de la areca y un poco de las plantas tropicales. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!